actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que exigen un gasto energético por encima de la tasa metabólica basal. Un ejemplo de actividad física puede ser caminar, subir las escaleras o pasear la mascota. El ejercicio físico, en cambio, son estas actividades físicas que tienen un propósito en la mejora de la estructura corporal. Están concebidas de forma sistemática y repetitiva, es decir, que tienen una planeación y constantemente se practican. Esto con el fin de mantener o mejorar la forma física. Ejemplos de ejercicio físico puede ser trotar en la caminadora con una resistencia, un tiempo y una velocidad determinada. Pueden ser las rutinas que se hacen en el gimnasio. El deporte son aquellas actividades que están reglamentadas, que normalmente son de carácter competitivo y pueden mejorar la condición física de quien lo practica. Esta actividad es ejercida como un juego o una competición y su práctica supone que haya un entrenamiento y la sujeción a normas. Para que una actividad sea considerada deporte, debe estar avalada por estructuras administrativas y de control que se encargan de reglamentarlo, por ejemplo las ligas o las federaciones. Pero el hecho de que alguna actividad no esté reconocida institucionalmente como un deporte, pues no impide tampoco que no pueda ser practicada popularmente, como ocurre con el caso de los deportes rurales o los deportes alternativos. Entonces, como podemos ver, el deporte sí es una actividad física porque nos genera un gasto energético adicional, sí es un ejercicio físico porque está estructurado, está planeado, se practica de una manera sistemática y repetitiva, pero no se debe confundir con estos dos conceptos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la actividad física es una actividad un poco más espontánea, el ejercicio físico sí está planeado, son actividades físicas planeadas, y el deporte son actividades físicas planeadas, pero que además involucran la competencia y el reglamento. Hablando del deporte, pues podemos observar que este se puede manifestar en diferentes ámbitos. Entonces podemos observar en nuestro entorno que su práctica se puede dar en diferentes espacios y con diferentes propósitos. Vamos a mirar algunos de ellos. Tenemos el deporte escolar, que se trata de todo deporte practicado en la escuela durante las sesiones de educación física o aquellas que son programadas por el colegio, por la institución, en los diferentes horarios. Tenemos el deporte en edad escolar, que se diferencia del anterior porque es realizado por niños en edad escolar, pero están por fuera de la institución escolar, es decir, fuera del currículo. No son las actividades de educación física, sino son aquellas, por ejemplo, que se realizan en escuelas deportivas o en clubes deportivos. Tercero, tenemos el deporte de iniciación, lo que conocemos como iniciación deportiva. Este es el proceso de enseñanza y aprendizaje que sigue una persona para la adquisición de la capacidad de ejecución y conocimiento de un deporte. Este conocimiento abarca desde que la persona toma su primer contacto con el deporte hasta que ya es capaz de jugarlo de una manera adecuada. Cuarto, tenemos el deporte educativo. Este fomenta el desarrollo, mejora las distintas capacidades del sujeto, y en este aspecto interesa más lo que ese sujeto puede aprender a través del deporte. Esto importa más que el alto rendimiento y los buenos resultados en una competencia. Quiere decir que este planteamiento es estrictamente educativo. Tenemos también el deporte recreativo, que es aquel que se practica por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o de superar a un adversario, únicamente por disfrute o por goce. Se trata de una práctica abierta durante la cual pues no importa que el individuo obtenga unos excelentes resultados, sino simplemente que se entretenga y que se divierta. Por esto lo podemos enmarcar en lo que conocemos popularmente como el deporte para todos, ya que lo que busca es el bienestar del sujeto y no tanto los resultados competitivos. Tenemos también el deporte competitivo, que este hace referencia a aquellas prácticas en las que el objetivo consiste en superar y vencer al contrario o a la marca impuesta por sí mismo. En esta concepción del deporte lo fundamental es conseguir resultados importantes. Esto requiere un gran sacrificio por parte del deportista y obviamente un entrenamiento organizado, un entrenamiento sistemático para lograr los objetivos planteados. Esta área del deporte es muy selectiva y la integran quienes realmente cuentan con las capacidades requeridas según el deporte. Por último, tenemos el deporte adaptado, que se trata de aquellas actividades deportivas en las que es necesario reestructurar, acomodar y ajustar las condiciones de la práctica, es decir, las normas, las técnicas, espacios, tiempos de juego y demás para que puedan ser practicadas por personas que de pronto presentan alguna discapacidad física, psicológica o ambas. Lógicamente, estas orientaciones deportivas expuestas aquí se pueden relacionar entre ellas. Entonces,
podemos encontrar muchas ocasiones una práctica deportiva que reúne de 2 o más orientaciones, por ejemplo el caso del deporte recreativo y del deporte educativo. Continuamos con el concepto del entrenamiento deportivo, que es el eje central de este curso. El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de cualidades físicas y psicológicas del sujeto para alcanzar su máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones funcionales, psicológicas, técnicas, tácticas, logradas a través de unas cargas que se aplican, unas cargas funcionales que van creciendo según van pasando los periodos de entrenamiento. Esto con el fin de obtener un máximo rendimiento en las capacidades individuales del deportista en una disciplina concreta. Esto lo podemos identificar como un proceso de formación, de educación y de perfección de las posibilidades funcionales del individuo para alcanzar unos altos resultados deportivos en una determinada actividad motriz. En términos generales, es la forma fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa la esencia. Es un proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución de nuestro deportista. La planificación deportiva consiste en poder estructurar el tipo de trabajo que se realiza a lo largo de un periodo de entrenamiento. Este se puede dividir en diferentes tramos de tiempo. Pueden ser días, meses, semanas, incluso años, con el fin de alcanzar un objetivo como puede ser mejorar las marcas, ganar medallas, ganar campeonatos. Este constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que estas sesiones reúnan todos los aspectos del deporte, esos aspectos tácticos, físicos, psicológicos y todo esto basado, como ya lo habíamos dicho, en el calendario de la competición. La planificación deportiva tiene como objetivo evitar la improvisación, ya que pues esto simplemente llevaría al fracaso del deportista. También tiene como objetivo conseguir una progresión continua y el mantenimiento de la forma, conseguir los mejores resultados y mantener un estado óptimo durante las competencias. Esto está estructurado en unos periodos que ya de pronto los han oído mencionar, que son los macrociclos, mesociclos, microciclos y las unidades de entrenamiento. De la unidad de entrenamiento es la sesión, ¿sí? Sesión de entrenamiento, es decir, el trabajo que se hace cada día. Los microciclos están compuestos aproximadamente por una semana, ¿sí? Los mesociclos tienen entre 2 a 8 semanas de entrenamiento y los macrociclos son ciclos anuales, entonces estaban por periodos, periodo preparatorio, precompetitivo, competitivo y transición. Entonces, hay procesos que pueden durar incluso 4 años, como sucede con los ciclos olímpicos. Entonces no se trata solo de la unidad de entrenamiento, es decir, de planear una sesión, sino planear todo a través de, o teniendo en cuenta mejor, el cronograma de competencia. Entonces, quien se prepara para ir a unos Juegos Olímpicos, su plan de entrenamiento prácticamente está constituido por 4 años. Otro concepto muy importante que debemos abordar es el de la adaptación. Entonces, vamos a hablar de la adaptación como un concepto importante. Esta adaptación lo podemos tomar como el resultado del entrenamiento que se haya ejercido sobre el deportista. Entonces, esta adaptación puede ser de 2 tipos. Entonces, hay una genotípica y una fenotípica. La genotípica son cambios que se han dado a través de la evolución del ser humano. Son duraderos y buscan básicamente la supervivencia del ser humano en su entorno. Entonces, como lo vemos en la imagen, nuestros antepasados se movilizaban o se desplazaban en 4 apoyos. Esto fue cambiando, fue evolucionando a partir de las necesidades del entorno hasta que llegamos a la bipedestación. Entonces, los desplazamientos ahora se hacen sobre las 2 piernas del sujeto. Este cambio, esta adaptación, se dio en el ser humano y ya a nosotros nos es transmitido, es decir, que es duradera. En cambio, la adaptación fenotípica se da bajo la influencia directa de factores sociales. En este tipo de adaptaciones en la que se basa el entrenamiento deportivo, ya que es una influencia directa sobre aquello que deseo generar un cambio. Entonces, si yo quiero que mi deportista aumente masa muscular, entonces le voy a generar unas cargas que me permitan que eso se dé. Es lo mismo si quiero que sea más veloz, que sea resistente. Entonces, son cambios que se generan intencionalmente, es decir, que se aplica un estímulo para que se puedan dar.
Acá hay que tener en cuenta que estas adaptaciones en el entrenamiento deportivo no son inmediatas, o sea, no se va a ver el resultado en ese mismo instante, sino que son acumulativas, se van a ver a través del tiempo si se sigue el entrenamiento. En este proceso de adaptación se va a reflejar lo que conocemos como causa y efecto entre la carga externa o lo que llamaríamos el trabajo físico y las reacciones internas del organismo frente a esa carga. Son conocidas como la fatiga y la recuperación. La supercompensación viene siendo el perfeccionamiento de la función y la estructura del organismo luego de pasar por el proceso de recibir una carga, sufrir la fatiga y luego recuperarse. Cada vez que se repite este proceso, el organismo se vuelve más fuerte, pasa a un nivel más alto con una mejor capacidad de trabajo. Vamos con el concepto de carga. La carga en el entrenamiento deportivo viene a ser ese conjunto de estímulos que en forma de ejercicio físico podemos emplear para mejorar la condición física y técnica del deportista. Estas cargas están determinadas por unos componentes que son el volumen, la intensidad, la duración, las repeticiones. Existen dos tipos de carga, la carga externa y la carga interna. La carga externa es aquella carga de entrenamiento que podemos observar directamente, es decir, que se trata de indicadores de trabajo y nos muestran la calidad y la cantidad de entrenamiento mediante una serie de parámetros, los cuales pueden ser la distancia, el peso o el tiempo. También hay una carga interna, que es el efecto que produce la carga externa sobre el organismo del deportista, la cual puede evidenciarse, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca o en el volumen de oxígeno. Después de ejercer una carga, entonces ya conocemos que viene la fatiga. Durante esa preparación deportiva se produce la fatiga, ya que hay una disminución en la capacidad de trabajo. Esto se produce por una actividad excesiva, es decir, por la carga que se aplicó. Además de limitar el rendimiento, la fatiga ejerce una acción protectora. A través de sus señales anuncia al organismo que está sobrepasando su capacidad de trabajo y que si continúa ese ritmo, pues la actividad le puede generar una lesión. La fatiga generalmente se debe a la disminución de las reservas energéticas, por ejemplo del glucógeno o de la fosfocreatina, la acumulación de sustancias en el organismo y también la alteración en la producción de las hormonas por el esfuerzo que se está realizando. Los síntomas que genera o que evidencian la fatiga pueden ser físicos, que por ejemplo podría ser la reducción en la función del sistema musculoesquelético, también pueden ser mentales, como una alteración en la capacidad de concentración, pueden ser sensoriales, como la disminución en la percepción visual o auditiva, pueden ser también motores, como la falta de coordinación, y también motivacionales, como la ausencia de voluntad, la falta de voluntad del deportista en el momento de realizar una actividad. Aunque la fatiga genere malestar en el sujeto, al ser controlada con un proceso de recuperación, pues permite que esto sea lo que podríamos llamar un cansancio sano, lo cual es diferente al agotamiento. ¿Sí? Y lo más importante es que este cansancio sano va a permitir más adelante lograr la supercompensación y la adaptación del deportista a ese estímulo que planteamos. Luego de la fatiga viene la recuperación. La recuperación es ese estado funcional del deportista donde se establecen las reservas energéticas y todas las sustancias que intervinieron durante la carga. Quedan establecidas las funciones del organismo, recuperando la capacidad física y a la vez se da un incremento gradual en la misma. A través de la recuperación, pues, se busca que en un determinado momento, luego del trabajo de las reservas energéticas, el organismo se recupere superando su nivel inicial. Esto sería lo que mencionábamos antes como la supercompensación. El proceso de recuperación se ve afectado también por otras medidas, ¿sí? No es solo el descanso, sino también influye la alimentación, los descansos activos y pasivos, los baños, masajes y demás elementos. Entonces, primero se ejerce una carga, la cual genera en el organismo una fatiga. Viene la recuperación y después de estos tres elementos se genera una supercompensación. Esta supercompensación va a generar en el deportista la adaptación al estímulo y por consiguiente va a mejorar su rendimiento físico según los objetivos que se hayan planteado en el entrenamiento deportivo.